las personas le pueden hacer cosas a José. Sin embargo, él reconoce que Dios está por encima de eso. El que tiene el control pleno y total de su vida es Dios. Es Dios. Puede pasar muchas cosas, pero Dios va a tener el control de las situaciones y Dios tiene además el poder para transformar el mal que trataron de hacerle en algo bueno. Entonces, Dios tiene la última palabra, Dios tiene propósitos. Y ahí viene, ¿no? El versículo en el Romanos 8 donde dice, todo ayuda para bien para los que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Cómo todo puede ayudar? Sí, pues puede, porque Dios puede transformar. No es que Dios necesite el pecado, pero sí Dios tiene la capacidad y el poder para transformar esas consecuencias para que resulten algo bueno, como pasó en la cruz. ¿No? Pasó en la cruz de Jesucristo cuando la gente que se reúne para matar a Jesús está pecando, está yendo, está siguiendo sus deseos carnales, la envidia, la rabia, la ira, ¿no? El deseo de poder y quieren matarlo y al final cometen un pecado, matan a un inocente, juzgan como culpable a alguien que no había cometido pecado, pero Dios de ahí saca algo bueno, saca la salvación para la humanidad, ¿no? Entonces, así es, Dios tiene esa capacidad, a veces nos olvidamos de eso. José lo tenía muy presente. Pase lo que pase en su vida, el único que tenía el control total de su vida era Dios. Y con eso él me parece que podía descansar, ¿no? Y podía comprender que los planes de Dios se van a cumplir, pase lo que pase, se van a cumplir. ¿Cuál era el plan de Dios en este caso? Dice que él quería preservar la vida. Entonces usa a José para cumplir ese plan. José se vuelve parte del plan de Dios, un facilitador, un colaborador de ese plan de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la entrega total? No va a llegar un momento en nuestras vidas, si no ha llegado ya, donde Dios nos va a pedir la entrega total a sus planes y la renuncia a los nuestros. ¿Cuál es tu plan, Dios, no? ¿Qué quieres hacer? Por ejemplo, con Moisés, ¿cuál era el plan de Moisés? Moisés tenía que ser el libertador, en Éxodo lo vamos a ver. Moisés tenía que libertar a su pueblo, sacarlo de Egipto. José no tenía que hacer eso, por ejemplo. José solamente tenía que preservar la vida, dice, ¿no? José podía haber utilizado con el poder político que tenía, con la influencia que tenía, podía haber dicho, vámonos con Egipto y vamos a conquistar Canaán, la tierra prometida. Pero no lo hizo porque no era parte de su llamado. Él se entregó plenamente a lo que Dios tenía para él. Moisés tenía otro llamado, los profetas tenían otro llamado, Jesús tenía otro propósito y así cada uno tiene un propósito y vamos a poder ser parte de eso en la medida que nos entreguemos plenamente, ¿no? A ese plan de Dios, en la medida que nuestro carácter, invirtamos en nuestro carácter. ¿Qué significa eso? Renunciar a nuestros planes, entregarnos totalmente a los planes de Dios y comprender que Él está por encima incluso de nosotros, ¿no? Que Él es prioridad. Importante entender que Génesis inicia, ¿no? El libro de Génesis inicia con esta historia terrible del pecado, ¿no? En el capítulo 3 se da este tremendo pecado y toda la historia de Génesis va desenvolviéndose para terminar con una historia que tiene que ver con el perdón total que tiene José hacia sus hermanos que le hicieron tanto daño. Es importante notar eso. ¿Por qué? Porque algo nos quiere decir Dios, ¿no? Respecto a, hay un pecado, pero Dios está siendo protagonista en toda la historia de Génesis, mostrándonos que el principio, el libro de los principios, se trata de principalmente una gran historia del perdón, de Dios acercándose a su pueblo, acercándose al ser humano, buscándolo, queriendo entablar una relación, de Dios buscando redimir, de Dios estableciendo planes para salvar a la humanidad, porque bien podría dejarla y decir, bueno, estos humanos no me obedecen, hacen lo que quieren,
bien, nos vemos, chao. Pero no, no es un Dios activo, que está ahí viendo la forma de poder salvar al ser humano y respetando el libre albedrío también que tiene cada uno de decidir si quiere o no quiere ser, ¿no? Parte del plan de Dios. Muy bien, vámonos a la presentación. Ok, estamos en Génesis capítulo 50, que ya Jacob, ya desde el 48 se da cuenta que está enfermo, de que va a morir. En el 49 deja su herencia espiritual a sus hijos y ya en el 50 pues muere. Y vamos a ver el contexto de este capítulo 50. Primero vamos a ver que es un entierro solemne, bastante solemne, donde muchas personas forman parte. Es un entierro como de una gran autoridad o de alguien que tiene mucho prestigio en Egipto, que llega a ser Jacob. No, hay mucha gente que está involucrada. Vemos que lo acompañaron a José en el entierro todos los funcionarios que tenían autoridad en el palacio de Faraón y en Egipto. No, hubo un duelo de 70 días. Hubo un embalsamamiento que duró 40 días y, y en medio de todo este gran prestigio que obtuvo Jacob, también vemos a este José, que ya lo hemos visto varias veces a José en este momento, en esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Un José que llora, un José que abraza y besa a su padre y muestra ese amor que lo mostró en vida y también lo muestra en muerte, ¿no? Y cómo nos enseña esto que el tema de las emociones, de la vulnerabilidad, no es algo solamente de que en los funerales podemos ver a veces, ay, no solamente las mujeres son más emocionales, ellas están las únicas que lloran, pero eso sería un error, ¿no? Vemos también a un hombre, a un líder que fue un gran estadista. Podríamos ver que José fue un economista, ¿no? Él manejó el tema de la economía, de la administración gubernamental. Podría ser o podría verse como un hombre muy serio, ¿no? Muy frío, también calculador. Pero no, varias veces hemos visto un José que llora, que es parte de su liderazgo el poder expresar sus emociones de una forma sana. Vamos a ver que el duelo y el tema del llanto, el tema de expresar las emociones, es algo sano, es algo saludable, es algo que se debe hacer. Si bien en el 49 vimos a un Jacob que está entregando su vida, su cuerpo ya para reunirse con sus antepasados, con esa fe de que sabe que hay algo más después. Si bien vemos eso, pero también vemos el dolor. Y a veces también se comete el error en la iglesia, hermano, hermana, no llores, no sufras, tú sabes que ha pasado mejor vida, que nos está esperando. Sí, sí, todo eso es verdad, está bien. Las personas que partieron nos están esperando, no están en la presencia de Dios, sí es verdad, pero eso no quita el hecho de que podemos extrañar, llorar su partida. Es parte de lo que Dios nos ha dado, de poder expresar con libertad las emociones, de poder llorar si es necesario, abrazar y besar. No caigamos en el error como líderes, sobre todo si estamos en la iglesia, líderes que trabajan en la iglesia o que sirven en la iglesia, en el error de reprimir esas emociones o de buscar que otros repriman las emociones. Es correcto el llanto, es correcto el duelo, es correcto el dolor en un momento de la pérdida, ¿no? Sí, y vamos a ver también que una de las cosas que sucede, que Jacob hace mucho énfasis, es: me entierran, pero entiérrenme en la tierra de la promesa, allá donde está la promesa, allá me tienen que enterrar junto con mis padres. ¿Por qué? Porque si bien el patriarca muere, la promesa permanece. Y vamos a ver que la promesa pasa de generación en generación en generación. Los patriarcas van partiendo, sus historias van quedando grabadas, pero la promesa
continúa y continúa, a pesar de que ellos aún no han visto. Lo único que tienen ahorita de la tierra prometida es ese lugar donde los entierran, es ese terreno que compraron, que es el lugar donde los entierran después, nada más. Sin embargo, al pedir ellos que sean enterrados ahí, están diciendo, sigo creyendo, se va a cumplir. Yo me estoy yendo, pero ahora ustedes deben continuar con esta promesa, con la fe de que se va a cumplir. Vamos a ver el tema, el tema más sobresaliente de este capítulo, que es el tema del perdón. Primero, el perdón como un gran desafío para el ser humano de perdonar, de ser como José y tener ese perdón. Y el desafío también del ser humano de perdonarse a sí mismo. Vemos que a partir del versículo 15, los hermanos tenían mucho miedo. Tenían miedo y el miedo distorsiona su visión de la realidad. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que les había demostrado José y de cómo él había sido íntegro con ellos ven a José como alguien que tiene odio, porque miren el 15 dice, tal vez José nos odia y se quiere vengar de todo el mal que le hicimos. O sea, José había demostrado ser una persona trabajada por Dios, pero para los ojos de los hermanos, José era alguien que tenía odio y venganza y resentimiento en su corazón. Interesante esto porque a veces, ¿no? Nosotros los seres humanos queremos controlar lo que la gente piensa o siente hacia nosotros, cómo nos percibe, ¿no? Pero no es posible, hermanos, no es posible. Por más que José haya sido muy íntegro, sus hermanos lo veían como alguien lleno de odio. ¿José era alguien lleno de odio? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿José era alguien lleno de odio, con deseos de venganza en su corazón? No, totalmente que no. Al contrario, se ve como alguien sensible, ¿no? Porque con un buen corazón, como decía la hermana, con ese carácter de Dios, con Sí. misericordioso, compasivo. Y a pesar de eso, él pudo controlar lo que los demás pensaban de él. No. No, hermanos, ¿por qué? Porque el miedo distorsiona la realidad de estos sus hermanos. El miedo hace que vean a José de una forma que no es y empiezan a imaginar situaciones en su cabeza de lo que puede ocurrir, ¿no? Y es que ese es uno de los efectos del pecado, el miedo. El miedo, o sea, si uno no quiere vivir con miedo, tiene que deshacerse del pecado, tiene que llegar a perdonarse a sí mismo si ha cometido el pecado, porque Dios ya nos ha perdonado. Gracias a Jesús hemos sido perdonados. En el caso de José ya los había perdonado de tantas formas, sin embargo ellos todavía tenían miedo y empiezan a pensar mal de José y empiezan a imaginarse situaciones, tal vez papá ya murió, ahora sí no nos va a hacer pagar lo que hemos hecho, ay no, qué terrible, y empiezan a vivir con ese miedo, pero en el fondo era todo una mentira, era todo falso, porque José no era así ni tenía las intenciones de hacerles ningún daño. Al final, lo que realmente necesitaban sus hermanos era perdonarse a sí mismos, porque ellos ya habían sido perdonados. ¿Es posible que como líderes vivamos así? ¿Es posible que a pesar de que Jesús nos ha perdonado, nosotros aún sigamos imaginando situaciones de cosas malas que nos pueden ocurrir? ¿O de que hay personas que nos quieren hacer daño y que por el miedo estemos siendo motivados? Es posible que el pecado que hemos cometido siga todavía haciendo una carga para nosotros que no hayamos podido perdonarnos nosotros mismos. El texto nos desafía, el texto bíblico nos desafía a soltar ese perdón y a perdonarnos a nosotros mismos, a soltar ese temor y de saber que Jesús ya nos ha perdonado, de que hemos recibido gracia y misericordia y no es necesario cargar con
esa mochila del temor y entrar en las mentiras. ¿Vieron cómo el 16 dice, entonces le mandaron a decir, o sea, ni siquiera ellos mismos van y le hablan, sino ellos mandan a decir, que otro le diga, mira, papá dijo esto. No sabemos realmente, en ningún momento del estudio que hemos tenido, Jacob le dice eso a les hace ese encargo a sus hijos. Entonces, posiblemente sea una mentira, sea una estrategia que ellos están teniendo producida por el miedo que tienen para poder salir libres de esta situación, por decirlo de alguna forma, pero no era necesario. Nada de eso era necesario. Sin embargo, nos ayuda a ver cómo también, si también es importante perdonarse a sí mismo, también es importante y difícil perdonar. Y vamos a ver cómo es que José logra tener ese perdón hacia sus hermanos. Y es importante esto de los hermanos porque a veces podemos perdonar fácilmente, no sé, al vecino, al amigo, al pariente, pero al hermano con el que hemos crecido, ¿no? Con el que hemos compartido tantas cosas muy íntimas, muy personales que nos hagan daño, y en este caso fueron todos sus hermanos. O sea, fue una situación muy difícil para José, muy difícil, muy difícil. Toda una conspiración en su contra, y José era inocente, ¿no? Si bien fue arrogante al principio por la forma en cómo manifestó los sueños, pero no era para tanto, ¿no? Que lo querían matar. Entonces, una de las principales características que nos va a enseñar de cómo perdonar a los demás es entender que estamos en sujeción. José era alguien que estaba en sujeción. José se sujetaba a Dios y se ponía por debajo de Dios. Verso 19 dice, yo no puedo ponerme en el lugar de Dios. No puedo ponerme en el lugar de Dios. No puedo ponerme en el lugar de Dios. Yo no soy el juez. Yo no puedo estar por encima de Dios. Si Dios ha dicho esto, es así y ya. No, yo simplemente lo acepto. Y vemos a un José que era así. Él aceptaba la autoridad de Dios y se ponía en sujeción. Entendía que Dios tenía la capacidad, al estar en sujeción, él veía a Dios como su líder, como su autoridad y por lo tanto como aquel que tenía el control de su vida. Puede que ustedes me hayan tratado de hacer mal, pero Dios lo transformó para bien. Y vemos que gracias a este perdón que se pudo desarrollar en el carácter de José, se produce esto hermoso que es la unidad familiar, que es tan raro que se produzca, sobre todo en situaciones de muerte de los padres, que donde los hermanos se pelean unos con otros, se dejan de hablar por la herencia y que aquí, que allá, que a mí me dejó más, que a mí me dejó menos, y se separan las familias. Gracias al perdón y al carácter que llegó a tener José, se produce lo que es esta unidad familiar tan hermosa que se ve en el versículo 21. Y así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Y es que eso también va a producir el perdón, tranquilidad. Ellos estaban con miedo, algo nos va a pasar, nos van a hacer daño, guay. Y ahora, si no, pero el perdón produce esa tranquilidad, esa unión familiar. Y José muestra de forma práctica y material cómo se realiza este perdón, siendo él volviéndose un proveedor para sus hermanos, a quien que les va a dar sustento, no solamente a ellos, sino a los hijos de ustedes. Dice el versículo 21, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Les provee un hogar, el lugar de Egipto, ¿no? Tienen ahí donde vivir y también les da consuelo. Varias veces les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Se da cuenta plenamente José de cuál es el problema. El problema es el miedo. Entonces, ahí, muy bien,
José entiende la situación y les recuerda que han sido perdonados. Vamos a ver esto respecto al liderazgo. José era alguien que estaba en sujeción y no solamente a Dios. Cuando él vivía en la casa de su padre, lo que su padre le decía, él obedecía. Y incluso ahora lo vemos en el capítulo 50 cuando él tiene que ir a llevar a su padre a la tierra de Canaán, a enterrarlo ahí, le pregunta a Faraón. Y esto lo hemos visto varias veces ya, donde José en sujeción va donde Faraón, Faraón que era un hombre idólatra, hermanos. No estamos hablando del pastor de la iglesia no, o de Bukele, no, no, no. Estamos hablando de un idólatra. Él, José se sujeta a la autoridad y le dice, ¿puedo? Permíteme llevarlo. Este líder transparente, este líder que confía plenamente en la voluntad de Dios, que puede mover los corazones de las autoridades para que se cumpla constantemente su propósito. Entonces, el liderazgo, lo primero que nos enseña es que el liderazgo es sujeción. El líder primero tiene que saber sujetarse. Tiene que saber sujetarse a Dios, a las autoridades que tiene delante de él. Es parte de su carácter, ¿no? Eso por un lado. Y luego vemos a un líder que tiene un propósito claro, en el que entiende que Dios tiene el control y que él es el colaborador del plan de Dios. Conocemos los planes de Dios que tiene para esta humanidad. Él busca salvar, ¿no? Él busca redimir, busca perdonar a las personas, busca alimentar, proveer. Hemos estado viendo cómo es el carácter de Dios y cómo obra. Entonces, es posible que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de formar parte de un área, un aspecto de ese plan, ¿no? Hay personas aquí que trabajan, por ejemplo, con los niños y que buscan que los niños tengan una vida digna, que no les falte el alimento, que no les falte la protección. ¿Eso es parte del plan de Dios? Sí, es parte del plan de Dios. ¿Está siendo parte del plan de Dios? Sí, está siendo parte del plan de Dios. Y eso es lo que era José. Era un colaborador con el plan de Dios. Ahora mismo la enseñanza que estoy haciendo, ¿no? Estamos entendiendo la Biblia. ¿Es parte del plan de Dios? Sí, es parte del plan de Dios. ¿Estamos siendo parte del plan de Dios? Sí, estamos siendo parte del plan de Dios. Y así hay muchas áreas donde podemos ser parte del plan de Dios. José, en un trabajo, por decirlo entre comillas, secular, ¿no? Metido ahí en el gobierno, de alguna forma la política, algo así, ¿está haciendo parte del plan de Dios? Sí. El plan de Dios era preservar la vida. En ese caso, José está siendo parte de eso. Entonces tiene un propósito en su vida y sabe que Dios tiene el control de eso. Mientras él se sujeta a Dios, Dios se ocupa de que ese plan se desarrolle, pase lo que pase, venga una crisis económica, me traicionen mis hermanos, haya conspiraciones, guerras, lo que sea que suceda, José está sometido al plan de Dios y a la autoridad de Dios y por lo tanto él ve en eso poder y soberanía de Dios que se desarrolla su plan, suceda lo que suceda. Tú, hermano, cada uno de nosotros en nuestro liderazgo o en el liderazgo que queremos desarrollar, somos parte del plan de Dios. Hemos identificado qué llamado tenemos para nosotros, en qué Dios, en qué estamos colaborando con Dios. Es bueno que lo hagamos, es bueno que meditemos, que preguntemos para poder comprender en qué dirección nos está llevando Dios. Y como les decía al principio del estudio, no todos los llamados son los mismos. Moisés tenía el llamado a libertar al pueblo. No era el mismo llamado que el de José. José tenía el llamado de preservar la vida. Era otro llamado. Entonces, cada uno tiene un llamado y es importante identificarlo para entregarse plenamente a este propósito que Dios nos da. Muy bien, vamos a ver también un tema muy importante que es el tema de la fe que se ve en los versículos 22 al 26.
Dice, José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió 110 años. En el versículo 24 dice, un día José le dijo a sus hermanos, me falta poco para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió. Entonces les hizo que juraran, en verdad, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, ustedes deben llevarse de aquí mis restos. José hereda su fe y el desafío de creer. ¿Por qué? A perdón, a José se le hace este embalsamiento, es embalsamado, pero no es enterrado. Se lo pone en un cofre, un ataúd, pero no es enterrado, está ahí. Y el solo hecho de ver ese ataúd, de que las próximas generaciones lo vean también, les recuerda que ellos deben salir de Egipto, que ese no es su hogar, que si bien están cómodos, han prosperado, han crecido y tal vez más adelante vamos a ver ahí aflicciones, les recuerda que Dios va a venir y se los va a llevar de ahí y que tienen que llevarse la tumba de José porque José les dijo, van a salir de Egipto, va a venir Dios y los va a ayudar. ¿Va a usar un hombre como Moisés para que se cumpla ese plan? Sí, pero es Dios el protagonista. Entonces, no solamente él les hereda su fe, sino el desafío de que ellos deben creer. Y esas son las herencias más importantes. Es el tema de la fe, son las experiencias con Dios y el desafío de invitar a las generaciones que vienen a que sigan creyendo. ¿Por qué? Porque la promesa continúa. Él muere, pero la promesa continúa. Dios vendrá y los ayudará. Eso es lo que les dice José. No les deja al final su gran riqueza, su gran poder económico y político. Y no, les dice lo más importante, igual que su padre Jacob, igual que Isaac, igual que Abraham, la promesa continúa. La fe debe continuar. Dios vendrá y los ayudará. Deben salir de Egipto. Entonces, en esto vamos a ir viendo de qué se trata el libro de Génesis. ¿Quién es el protagonista en el libro de Génesis? Hemos estado viendo varios personajes, ¿no? Desde Enoc, que caminaba tan íntimamente con Dios que fue llevado directamente, él no conoció la muerte. Hemos visto Noé y así varios personajes en la Biblia con diferentes historias de todo tipo. Pero ¿quién es el protagonista en sí de Génesis? ¿Quién creen, hermanos, que es el protagonista? Si fuera una película, ¿quién sería el protagonista? Pastor, yo creo que es Israel, que es Jacob, pienso. Muy bien, gracias, Darling. ¿Quién más, hermanos? ¿Qué opiniones tienen? Yo creo que los planes de Dios siempre van a terminar en bien y nos van a llevar a reflexionar en este carácter que decía en el texto que mandaste, de, de cómo ese carácter nos hace ver la bondad de Dios, nos hace conocerle más y a través de ese conocimiento generar ese carácter y que nos ayude a conocerle en lo bueno que es Él. Muy bien, en ese caso, ¿quién sería el protagonista, Carlita? Él, siempre es Él, se trata todo de Él. Muy bien. Gracias, Carlita. Gracias, Darling. Así es, el protagonista en el libro de Génesis es Dios. Inicia el Génesis y vemos a un Dios creando el universo. Vemos a un Dios creando animales, plantas, al ser humano. Luego vemos cómo el pecado ingresa y el ser humano sufre las consecuencias, pero luego vemos a Dios otra vez en acción,
¿no? Y se acerca y les dice, uno de los primeros que se acerca es a Caín y le dice, no, Caín, no, no, el pecado te quiere dominar, pero tú puedes controlarlo, tú puedes hacer algo al respecto. Caín le dice, no, gracias, chao. Caín hace lo que él quiere. Y así, otra vez Dios no se rinde y luego aparece Abraham y le da la promesa y le dice, esto no se va a quedar así, no se va a quedar así, va a haber perdón, va a haber redención y tú por medio de ti vendrá la bendición a todas las familias de la tierra. Dios tiene un plan y lo va desarrollando constantemente por medio de cada una de las personas que se somete a su voluntad y decide caminar con Dios. Entonces Dios va desarrollando su plan con ellos. Pero el protagonista en todo es Dios, un Dios que perdona constantemente. ¿Cómo es Dios? ¿Qué nos ha enseñado de Génesis de cómo es Dios? El otro día hablaba con una amiga y me decía, me va mal en el amor, me decía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que Morfeo, es que estos, a los que los dioses del amor, no sé qué, no me traen esa persona correcta. Y yo le decía, el problema es ese, el problema es el Dios al que tú adoras. Y me decía, ¿tú quieres que yo adore al Dios de Abraham? Ese Dios vengativo, ese Dios cruel, ese Dios castigador, ese Dios malo. ¿A ese Dios quieres que adore? Y yo decía, es que no lo conoces a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios en el Génesis? Y muchas personas caen en eso y no conocen a Dios, solamente saben lo que externamente se dice, ¿no? Que Dios es malo, que Dios se enoja y castiga. Pero, ¿qué nos enseña Génesis? ¿Quién cometió el pecado? El ser humano cometió el pecado. Dios quedó pasivo a eso, ante eso. Dijo, bueno, ya pues, si ustedes quieren vivir como quieren, adelante. Pero no, él interviene y dice, no, miren, tengo mejores planes. Y está constantemente activo, perdonando a su pueblo, dejándoles promesas constantemente, buscando su redención, su salvación, darles vidas plenas. ¿Qué decía el plan hacia José constantemente? ¿Cuál era el plan? Preservar la vida. El plan de Dios es preservar la vida. Que la muerte no tenga la palabra final o la victoria en esta gran historia que es la historia de la humanidad. Y todo este tema del perdón y la promesa lo vamos a ver también en Jesús. Vamos a ver en toda la Biblia que estas historias, como la historia de José, son como pequeños reflejos de lo que va a ser la historia de Jesús. Son como formas de contar desde otra perspectiva la historia de Jesús. Y lo vamos a ver constantemente en el Antiguo Testamento. Es como contar la misma historia de diferentes formas. ¿Por qué, hermanos? A ver, pensemos por un momento. ¿Será que nosotros hoy vivimos bajo alguna promesa? ¿Será que en algún momento podemos repetir estas palabras que dice José? Pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país, así como se lo prometió a Abraham. En el Antiguo Testamento, la familia de Israel vivía esperando eso. Dios vendrá, bueno, él ha muerto, ok, yo muero y heredo eso a mis hijos, que Dios vendrá, hay una promesa, Dios vendrá y mueren y hay otras generaciones y al final que se cumple, ¿no? Al final Dios viene y se los lleva de Egipto. Egipto representa el mundo, ¿no? Entonces, ¿será que nosotros también tenemos alguna promesa así? ¿Será que nosotros también hemos sido perdonados, así como los hermanos de José fueron perdonados? A pesar de su maldad, recibieron esta posibilidad de vivir cerca de José, de disfrutar de todas las bendiciones que representaba la presencia de Dios, el sustento diario del alimento, el hogar, el techo donde vivir, la comunión plena con Dios.
¿Qué promesa, hermanos? A ver, los desafío a que reflexionemos un poquito. ¿Qué promesa nosotros, los cristianos de esta generación, estamos esperando? ¿Quién va a venir? El regreso de Jesús estamos esperando, anhelando. Así es, así es. Son historias del Antiguo Testamento, pero que se reflejan aquí como si fuera un espejo, nos muestra lo que estamos viviendo en este tiempo. Nosotros estamos esperando eso. Ojalá haya en nuestras familias alguien, y si no, seamos nosotros los que decimos, saben, Él va a venir. Hay una promesa. Ha prometido que va a volver. Ya nos ha perdonado. Ahora, bueno, si me toca partir y no ver todavía esa promesa, quiero heredarte mi fe. Y la que las próximas generaciones vean y crean y digan, sí, va a venir. Porque eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Dios va a venir la redención, va a venir el Mesías, va a venir el perdón de los pecados, sí, va a venir. Y al final pasaron generaciones y se cumplió. Y nosotros igual estamos en esa espera. Jesús va a venir. Nuestras experiencias con Dios son nuestra herencia. A algunos líderes les gusta ponerlo así, ¿no? Como que somos un libro más de la Biblia. Nuestra vida es un libro más que se podría escribir en la Biblia. Sí, es así, es posible. ¿Por qué? Porque son reflejos del Antiguo Testamento de lo que estamos viviendo hoy. Estamos esperando eso. Y en esa espera, así como José esperaba, así como Israel esperaba, así como Abraham y Isaac esperaban que esa promesa se cumpla, ellos formaban parte del plan de Dios. Igual nosotros hoy, en esa espera, formamos parte del plan de Dios. ¿Qué parte del plan? No sé, cada uno sabe o entiende o busca su llamado y pregunte a Dios, está, pero se repite lo mismo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de tener una vida como la de José, la de Abraham, la de Israel, la de Moisés, y ser parte del plan de Dios en este momento de la historia de la humanidad en la que estamos esperando la promesa. Jesús va a volver. Jesús resucitó y va a volver. Estamos esperando eso, esa es la promesa, vivimos bajo eso, nos sujetamos a eso. Y sabemos entonces que como Jesús está vivo y va a volver, tiene el poder en nuestras vidas para que todas las circunstancias obren para que sus propósitos se cumplan. Al final de todo, yo no soy como dicen, el cherry de la torta. No todo se trata de mí, sino que hay un plan mayor en el que Dios busca preservar la vida de toda la humanidad. Y yo puedo ser parte, sí, puedo ser parte. Entonces, si para eso tengo que algún momento, no sé, sufrir, como le pasó a José, sufrir injusticias, como le pasó a Jesús, como le pasó a Moisés. Vamos a ver en el libro de Moisés, hermanos, en el libro de Éxodo, a Moisés lo tratan de matar. Moisés quería salvar al pueblo, liberarlo y la gente quería matarlo. Entonces, si vamos a tener que pasar por dificultades, diversas aflicciones, pero para que el plan de Dios se cumpla, bueno, ¿qué es más importante para nosotros? Al final, Egipto no lo es todo. Al final, este mundo no lo es todo. Lo que tenemos en este mundo, las cosas materiales, no lo son todo. José les dice, ustedes se tienen que ir de aquí. Dios se los va a llevar de aquí. Este no es su hogar. Están de pasada aquí. Y puede que ahora estén cómodos y puede que mañana ya no, pero no es su hogar Egipto. El mundo no es nuestro hogar. No debemos echar raíces aquí y decir, bueno, aquí está todo. No, no pertenecemos aquí. Dios va a venir y nos va a llevar.
Y lo que va a quedar realmente, lo que va a trascender, es el impacto, la influencia que hemos tenido como líderes para cumplir el plan de Dios, para colaborar en el plan de Dios en este mundo. Así fue. Así fue con los apóstoles también, luego Pablo y etcétera, etcétera. Piensen y reflexionen en cada una de las historias de la Biblia, de los personajes de la Biblia. Todos han sido parte de este plan. De una u otra forma han sido parte de este plan. Hoy también nosotros somos llamados a ser parte de este plan. Gracias, hermanos. Muchas gracias por acompañarme en todo el libro de Génesis. Y terminando ya la presentación, lo que les había comentado es cómo empieza Génesis. Empieza con un Dios siendo protagonista y toda la historia de Génesis va a terminar con esta historia del perdón. Cómo José perdona a sus hermanos y hay redención para esta familia y hay la esperanza de que Dios va a venir. El primer libro de la Biblia nos habla de esto, que se nos grabe en la mente que nosotros también somos parte de esta historia. Hemos recibido este perdón, hemos pecado, sí, y hemos recibido el perdón. Y ahora tenemos la esperanza de que Él va a venir y nos va a llevar. Entonces, y que podemos ser parte también de estos planes mientras esperamos que se cumpla la promesa. Muy bien, hermanos. Vemos que nuestras vidas y nuestros liderazgos tienen trascendencia y que Dios tiene el control de todas las situaciones que nos pueden pasar. Me asombra cómo el miedo nos turba, cómo el miedo nos hace olvidar esa promesa, nos hace olvidar que somos parte de este plan de Dios. Y bueno, quienes hemos pasado algunas tormentas recientemente, yo puedo dar fe de que el miedo muchas veces me ha podido, me ha ganado, me ha vencido. He estado en días de tempestad horribles y muchas veces olvidé esa promesa. Me gustaría desarrollar un carácter como el de José, que él estaba seguro de que el Señor obraba en su vida siempre, en las buenas y en las malas. Y la verdad que para poder llegar a eso, pues claro, me hace falta mucho, mucho aprendizaje. Espero estar en el camino correcto, pero sí he de confesar que la vulnerabilidad y el miedo, sobre todo el temor, ha podido casi siempre conmigo, ¿no? Sí, hermano, y conmigo también. Y estoy seguro que con varios de nosotros el temor es una de las grandes luchas que tenemos, ¿no? El que cuando las circunstancias o nuestros miedos más internos se manifiestan, salen también, ¿no? Esta necesidad de poder eh, confiar y de poder refugiarnos en Dios, ¿no? Qué interesante sería decir, Señor, pase lo que pase, tú tienes el control, algo bueno puede salir de esto, aunque parece que no hay forma de que salga algo bueno, pero eres así como José dijo, ¿no? Dios cambió ese mal en bien. Creo que cada dificultad igual que vivimos puede ser una oportunidad para creer en eso, ¿no? Bueno, gracias Henry por compartir. Bien, hermanos, ¿alguien más? Yo sé que nos hemos extendido, pero si alguien más quiere compartir, estamos aquí atentos. Solo agradecerte, Carlitos, por todas las enseñanzas que nos has transmitido, que Dios te ha dado. Creo que hemos aprendido más del carácter de Dios a través de Génesis y su amor a través de las promesas que le ha hecho, de la promesa que le ha hecho a Abraham y a sus generaciones. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Carlita, igual porque gracias a tu apoyo también es posible, ¿no? Que este ministerio siga avanzando. Y
y cada uno, ¿no? De alguna forma participa en el plan de Dios. Así que gracias, Carlita. Y gracias a todos, hermanos. Que Dios los bendiga.